días a todos. A nombre del Centro de Relaciones Internacionales les damos la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo de conferencias, ciclo Actores del Diseño y Ejecución de la Política Exterior Mexicana, que en esta ocasión va a tener una mesa sobre Rosario Castellanos, de las letras a la diplomacia. En esta ocasión nos va a acompañar en la ponencia la licenciada Itzayana Dorantes, y contamos también con la presencia de la doctora Rosa Isabel Gaitán y de la doctora Marlene Alcántara, quienes van a fungir como comentaristas y moderadora de la mesa. Me da mucho gusto recibirlas, saludarlas a nombre también del doctor Fausto Quintana, y le cedo la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán para que haga las presentaciones y todo lo conducente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a esta sesión que, como nos ha dicho la doctora Trujillo, suma una sesión más a este ciclo Actores del Diseño y Ejecución de la Política Exterior Mexicana, dirigido al público en general y en particular a nuestros estudiantes del área de política exterior de la carrera de Relaciones Internacionales. Estamos muy contentos esta mañana, contentas porque todas aquí en la sesión somos mujeres, de recibir a la licenciada Graciela Itzayana Dorantes, egresada de nuestra facultad, originaria de la Ciudad de México, donde en esta casa de estudios se recibió como licenciada en Relaciones Internacionales con la tesis La labor diplomática de Rosario Castellanos en Israel, 1971-1974. A este trabajo se le reconoció con una mención honorífica por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la convocatoria del Premio Genaro Estrada del año pasado, 2020. La licenciada Dorantes inició su trayectoria profesional en la administración pública como asesora del secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí contribuyó en la implementación de proyectos de cooperación internacional con otros gobiernos locales, con organismos internacionales y con redes de ciudades. De ahí formó parte del equipo de asesores del jefe del gobierno de la Ciudad de México. Desde mayo del 2019 forma parte de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ocupa actualmente el cargo de subdirectora de Normatividad y Control de Programas, que tiene a su cargo elaborar y dar seguimiento a convenios de colaboración con dependencias gubernamentales, organismos internacionales y asociaciones civiles que permiten fortalecer las acciones de los sistemas DIF en materia de alimentación y desarrollo comunitario. Con esta aplicación al área profesional que ha tenido Itzayana Dorantes, de todas maneras, nosotros no la dejamos que olvide su tema de investigación de licenciatura y le estamos siempre moviendo el interés por seguir avanzando en un tema tan interesante como el que ella escogió para obtener su tesis de licenciatura. Y pues le agradecemos mucho este espacio para compartir sus conocimientos y su trabajo en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues sin más ni más, agradezco a la doctora Marlene Alcántara, que se hará cargo de la moderación de esta sesión. Gracias, doctora Alcántara. Muchas gracias, doctora Gaitán. Muchas gracias a nuestros estudiantes por seguirnos, al público en general. Itzayana, bienvenida nuevamente. Otra vez estás aquí con nosotros compartiendo este trabajo y estos logros que te ha dado Rosario Castellanos en esta investigación
que realizaste ya hace algún tiempo. Y nos da muchísimo gusto que vuelvas a estar nuevamente. Y en este ciclo que continuamos, como ya lo presentaba la doctora Ana Luisa Trujillo, y también diciendo que pues es la primera mujer que vamos a presentar en este ciclo, ¿no? Entonces esto creo que nos va a dejar con un muy buen sabor de boca, y sin más, pues te agradecemos nuevamente, Sayana, y te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho a la doctora Isabel Gaitán por honrarme con la invitación a participar en este ciclo de conferencias, a la doctora Marlene Alcántara por moderar y por el apoyo también durante la investigación, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por el espacio, y a todas las alumnas, alumnos y personas que están conectadas con nosotras por el Zoom o que nos siguen en la transmisión por las redes sociales del CRI. Bueno, pues voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Preparé algunas láminas breves para esta conferencia. ¿Se observa la pantalla? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya mencionaron, pues mi participación es dentro del ciclo Actores del Diseño y Ejecución de la Política Exterior Mexicana en el siglo XX. Y pues para iniciar el tema que nos compete el día de hoy, quisiera hacer algunas consideraciones iniciales. La primera es que si bien las relaciones internacionales pues no se limitan al estudio de las relaciones entre los distintos actores internacionales, las políticas exteriores de los países son fundamentales dentro de la configuración de las relaciones internacionales, y por tanto su análisis y su estudio pues son una rama fundamental dentro de nuestra disciplina. La segunda consideración que quisiera comentarles es que, pues, como sabemos y como lo han estudiado en el caso de los alumnos en sus clases, pues la política exterior es sumamente compleja, ¿no? La política exterior de un país no solamente responde a su contexto y necesidades internas, sino también a factores y condiciones externas, ¿no? Y además de eso, yo parto también de una tercera variable muy importante para todo lo que les voy a platicar hoy, que pues es la visión y habilidad que tienen los personajes que toman y ejecutan las decisiones dentro de la política exterior, ¿no? Creo que no en vano hay estudios y obras completas de muchos embajadores destacados que ha tenido nuestro país, ¿no? Y su trayectoria, conocimientos, experiencia y convicciones de estos tomadores de decisiones pues se vuelven parte fundamental y definen la política exterior mexicana en muchos de sus territorios, ¿no? Y bueno, una constante también importante en la diplomacia mexicana es que muchos de los personajes o de estos personajes destacados no iniciaron precisamente como diplomáticos por formación profesional o de carrera, ¿no? Sino que estas personas normalmente tienen una gran variedad de profesiones y de ocupaciones, y entre ellos siempre han tenido un lugar destacado pues escritores, ensayistas o poetas y periodistas, ¿no? Y este es el caso precisamente pues de Rosario Castellanos. Yo me atrevo a decir que este enfoque de estudiar como personajes o desde el enfoque de las trayectorias de estos personajes para analizar sus labores diplomáticas desde la perspectiva de relaciones internacionales pues es reciente, ¿no? Y por eso celebro la celebración de este ciclo que nos ha permitido ya conocer la trascendencia de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, desde esta perspectiva, y estoy muy contenta de sumarme a los ponentes que me precedieron, pues para hablar de una mujer que, aunque es muy reconocida en el ámbito cultural mexicano del siglo XX, creo que solamente se conoce un aspecto pequeño a comparación de todo lo diverso que fue su trabajo y que fue su obra, tanto para nuestro país como para América Latina. Como ustedes saben, pues Rosario Castellanos es conocida como una de las poetas mexicanas más importantes del siglo XX. Tuvo muchas contribuciones al feminismo nacional, luchó también por mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, y eso normalmente pues sí se destaca cuando se habla de ella, pero hay una faceta de la que no se ha hablado en la misma medida, y esa es la faceta que tuvo como embajadora de México. Ella fue embajadora de nuestro país en Israel de 1971 a 1974,
Y es curioso porque justamente esos años coinciden con su auge como docente, como escritora, como columnista, y justamente a veces esos tres ámbitos han eclipsado un poco la parte de diplomacia que ella ejerció, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante ocupar este espacio para platicarles justamente de esta faceta que no es muy conocida. También, bueno, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que tuviéramos todos en mente el contexto en el que ella se desenvuelve y en el que ella tiene que aplicar la política exterior mexicana en un país tan complejo como Israel. Si recordamos, pues a finales de la década de los 60 y durante la década de los 70, pues el orden internacional tan rígido que había moldeado la Guerra Fría se va flexibilizando un poco, se van recuperando pues otras potencias económicas industriales, además de pues, la Unión Soviética y Estados Unidos, como son Japón, Alemania Federal, otros países europeos, y eso obviamente pues va cambiando el orden internacional, ¿no? A este fenómeno pues también se le añaden distintas transformaciones y conflictos regionales y locales que van desatándose en todas las partes del mundo. Pues obviamente las movilizaciones sociales más icónicas son las de 1968 en distintas partes del mundo. Y también recordarles que pues en 1973 estalla la guerra del Yom Kippur en Medio Oriente, y esta pues como recordarán tuvo consecuencias económicas globales, ¿no? Y eso también pues derivó en el aumento de la pobreza, ¿no? En crisis también al interior de los países, hubo una explosión demográfica muy fuerte, y todo esto pues obviamente se suma a la toma de conciencia de distintos problemas a nivel social, como es el tema del medio ambiente, ¿no? Por mencionar algunas cuestiones. ¿Qué pasa a nivel nacional? Pues en México también no estamos exentos de la crisis. El modelo del desarrollo estabilizador que había funcionado durante tantas décadas empieza a mostrar señales de agotamiento, y pues aunado al aislacionismo que empieza a tomar Estados Unidos, ¿no? Y que incrementa un 10% la tasa de interés para todas sus importaciones, pues eso afecta muchísimo a nuestro país. Y por eso justamente el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que como sabrán pues fue de 1970 a 1976, que es el sexenio en el cual pues se enmarca la labor diplomática de Castellanos, se caracterizó por ser uno de los más fructíferos en cuanto a la ampliación de relaciones internacionales de nuestro país. Y pues, por ejemplo, solo por mencionarles un dato, se llevaron a cabo 12 giras presidenciales internacionales que dieron como resultado pues el establecimiento de relaciones con más de 30 países y la firma de 27 convenios en distintas materias, ¿no? Entonces fue un sexenio que se caracterizó por tener mucha actividad hacia el exterior. Eso no siempre se ve en todas las administraciones. Y algo importante también a considerar es que todas sus políticas, tanto las internas como la exterior, pues tenían un final o un objetivo muy claro, ¿no? Que era fortalecer el sistema democrático y legitimar la imagen pues, del régimen y del presidente, porque como recordarán, pues se dio unos años antes, en el 2 de octubre de 1968, pues la noche de Tlatelolco, ¿no? Cuando Luis Echeverría pues era secretario de Gobernación, por lo que también lo criticaron mucho o lo tachaban como el autor intelectual de la represión, ¿no? En muchos medios de comunicación. Después, el 10 de junio del 71 se da el llamado al Conazo, que es nuevamente pues, una represión. Todavía no se olvidaba el 2 de octubre del 68, cuando nuevamente el 10 de junio del 71 pues tenemos un nuevo acontecimiento de represión, ¿no? Entonces, todo esto obviamente pues afecta a la legitimidad del gobierno. Todas las políticas están orientadas a recuperar la legitimidad tanto dentro del país como al exterior. Y pues en ese contexto, al exterior lo que hizo México pues fue manejar un discurso de un México solidario con el tercer mundo, un México que se identificaba con los países que luchaban por mejorar su situación en los países de vías de desarrollo, y la política exterior tuvo dos prioridades, ¿no? Dos estrategias específicas. La primera, diversificar las relaciones comerciales y diplomáticas, ¿no? Para hacer frente pues a esta condición tan particular que Estados Unidos ya no estaba respetando con México respecto a lo comercial, y también empezó a participar de manera muy activa en foros y conferencias internacionales para posicionarse como un país democrático
y para darse a conocer como un país al que le interesaban defender la democracia y apoyar al tercer mundo, ¿no? En este contexto también, si bien el servicio diplomático contaba en su mayoría con personalidades, o más bien con perfiles económicos, de economistas, ¿no? Un enfoque más comercial, pues el presidente o el régimen tuvo el cuidado de dejar algunos lugares para personas que habían sido muy críticas con el régimen, ¿no? Con todo lo que había pasado a nivel social, político, y, por ejemplo, en ese sexenio, 3 críticos muy rígidos del gobierno de Echeverría, pues a ellos les ofrecieron formar parte del cuerpo diplomático mexicano, ¿no? Tenemos el ejemplo de Víctor Flores Olea, que fue nombrado embajador ante la Unión Soviética, Carlos Fuentes fue nombrado embajador en Francia, y tenemos el caso de Rosario Castellanos, que pues fue nombrada embajadora en Israel. Todos ellos eran egresados de la UNAM, ¿no? Que fue una de las universidades que más padeció la represión en estos sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Los 3 eran columnistas en distintos periódicos, se caracterizaban por ser especialmente críticos con las represiones que había habido y con la censura a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, una manera también de contrarrestar esa imagen de censura y de represión, pues fue empezar a cooptar o a incluir a estas personalidades dentro del aparato gubernamental, ¿no? A través de pues el cuerpo diplomático. Bueno, en ese sentido, ya entrando directamente en el tema de Rosario Castellanos, creo que repasar un poco su semblanza o conocer su historia, pues nos va a ayudar a entender por qué también la escogieron a ella, ¿no? Como una embajadora mexicana en Israel. Y bueno, comentarles que Rosario Castellanos pues nació el 25 de mayo de 1925. Ella nació en la Ciudad de México, sin embargo, a los pocos meses su familia regresó al pueblo de donde eran originarios. Ella se considera incluso de Chiapas, su familia era de Comitán, entonces en realidad pues ella siempre fue chiapaneca de corazón, ¿no? Aunque haya nacido en la Ciudad de México. Tuvo ella en su niñez y en su adolescencia, pues tuvo mucho contacto con las comunidades indígenas en la región chiapaneca. Sus papás, cabe mencionar que eran de clase alta, eran terratenientes, y pues dejaron al cuidado desde muy pequeña a Rosario a cargo de una nana tzeltal que influyó mucho en Castellanos al contarle pues sus leyendas, sus rituales, la cosmovisión que ellos tenían. Le enseñó algunas palabras en su lengua. Entonces todo esto, junto con la muerte de su hermano menor, marcaron mucho a Rosario Castellanos sobre pues el tema de la desigualdad y la sumisión en la que vivían tanto las comunidades indígenas, tanto las mujeres, ¿no? como grupos oprimidos dentro pues, de una sociedad muy desfavorable hacia indígenas y también hacia las mujeres, ¿no? Luego, con el sexenio de Lázaro Cárdenas, se empiezan a enajenar tierras, ¿no? en Chiapas para su redistribución entre campesinos e indígenas, y debido a esta situación, la familia Castellanos se traslada a la capital del país, y ahí es donde Rosario pues ya ingresa a la preparatoria y posteriormente estudia la licenciatura de Filosofía en la UNAM de 1946 a 1950. De ahí su trabajo de maestría es sobre la cultura femenina, ¿no? que también es una de sus obras muy importantes y que es considerada también una obra fundamental del feminismo mexicano, ¿no? Terminando su licenciatura y una vez que fallecen sus padres, pues Castellanos hereda las pocas tierras que quedaban en Chiapas para los castellanos, las hereda a las comunidades indígenas, y por su trabajo, que empieza a ser destacado en cuanto a la poesía y también a su labor como estudiante, ¿no? Obtiene una beca en 1950 por parte del Instituto de Cultura Hispánica y pues se va a estudiar un curso de estética, estilística e historia de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Y esto es importante porque emprende un viaje por distintas ciudades europeas, va conociendo pues a diversas personalidades, entre ellas Gabriela Mistral, por ejemplo, y este viaje y estas relaciones que empieza a entablar influyen mucho en ella para su literatura y su poesía, ¿no? La forman mucho en cuanto a su narrativa. Ella regresa a México en 1952
y Alfonso Caso, que en ese momento dirigía el Instituto Nacional Indigenista, pues la invita a formar parte del instituto, la manda a una misión en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y ahí ella, junto con su equipo de trabajo, pues lo que hacía era fomentar programas de agricultura, de educación y de salud, pues con el fin de tratar de mejorar las condiciones que tenían los indígenas, ¿no? En Chiapas. Ella estuvo 3 años en esa labor. Posteriormente, bueno, cabe mencionar que también toda esa experiencia vivida ya como una funcionaria que tenía que ayudar a mejorar las condiciones de vida en los indígenas, pues también influye mucho en ella para escribir algunas de sus obras más importantes desde la perspectiva indigenista, ¿no? En esta etapa es cuando escribe, por ejemplo, la novela de Oficio de Tinieblas, que es totalmente del tema indigenista, de la sublevación de los tzotziles en los años en que Benito Juárez fue presidente. Entonces, ella aprovecha toda esta experiencia para escribir esa obra, y también el libro de cuentos Ciudad Real, ¿no? que son una de las obras más importantes de Castellanos. Luego, en 1961, el rector de la UNAM en ese entonces, que era el doctor Ignacio Chávez, pues nombró a Castellanos directora general de Información y Prensa, que esa dirección ahora es la que es Dirección General de Comunicación Social, y pues ella ahí se encargaba de coordinar toda la información que la UNAM compartía a los medios de comunicación. Se encargaba de difundir la imagen y el quehacer que tenía la universidad pues en el contexto nacional e internacional, ¿no? Entonces, vemos también que pues Rosario contribuyó mucho en la historia de nuestra universidad, dio clases también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también obtuvo diversas becas para impartir clases de literatura no solo mexicana, sino iberoamericana, incluso francesa, inglesa, española o hasta estadounidense en diversas universidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, era una mujer muy preparada, que además pues representó a México en distintos foros y coloquios internacionales de escritores. Y con todo esto, pues podemos darnos cuenta de que para 1960 Rosario Castellanos ya era pues una figura muy influyente y consolidada en el panorama intelectual mexicano y latinoamericano. Tenía importantes relaciones pues con pensadores, con intelectuales, pero también fueron creciendo sus relaciones políticas, ¿no? Ella tuvo mucho contacto siempre con diferentes secretarios de educación, ¿no? de la época. Para 1972, ella ya había obtenido 5 premios literarios. En mi opinión, el más importante pues, es el premio Javier Villaurrutia, ¿no? Que ese es el premio de escritores para escritores, ¿no? Y se lo dieron por Ciudad Real, que es el libro de cuentos que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esta influencia creciente, fue que Rosario pues, logró ocupar un puesto en la diplomacia, y que estuvo lleno de retos para ella, y porque pues, era un panorama económico y político complicado, como ya lo vimos. Y aquí me gustaría rescatar una cita que recupero de la última entrevista que se le hizo a Rosario antes de su fallecimiento en Israel, donde pues, le preguntan qué fue para ella, ¿no? Ese cambio tan trascendental de estar en México y de repente mudarte a un país como Israel, ¿no? Con el que aparentemente no tenemos muchas cosas en común. Entonces ella comentaba que el cambio de país ha sido para mí una experiencia muy profunda y muy enriquecedora en muchos aspectos. Desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, me ha enriquecido el estar en contacto con un pueblo que está integrándose. Uno puede observar ese proceso de gente viniendo desde los sitios más opuestos geográficamente, de los niveles culturales más elevados o más bajos, que conviven y tienen que afrontar la misma situación. Creo que este fenómeno, si se ha dado otras veces en la historia, no lo conozco y nunca había asistido a una visión así. Ha sido importante para mí. Entonces, vemos que ella de verdad tuvo contacto con la sociedad pues, en Israel, ¿no? De fondo o directamente. Y eso para ella pues, fue muy importante. También quisiera comentarles que justo en estos años que ella estuvo en Israel, que fueron del 71 al 74, coinciden con muchos de sus éxitos literarios, ¿no? Se concretaron cuando ella estaba allá ocupando el cargo de embajadora. Por ejemplo, el libro de ensayos Mujer que sabe latín, que es el primero que pueden observar en la diapositiva, fue publicado en 1972. También en 1972 se publicó su compilación de toda su poesía, que se llama Poesía no eres tú. En 1974
tras su fallecimiento, el periódico Excelsior se dio a la tarea de publicar todas sus columnas de opinión en esa compilación que se llama El uso de la palabra, y también de manera póstuma, en 1975, pues se publicó su primer guión teatral, que se llama El Eterno Femenino, ¿no? Entonces, pues vemos que justamente no solo se dio tiempo de ser embajadora, sino que además tuvo tiempo también de publicar pues algunas de sus obras más importantes, ¿no? Ya entrando de lleno al tema de Castellanos como embajadora, como una actriz del diseño y de la ejecución de la política exterior mexicana en el siglo XX, pues empiezo comentándoles que es en 1970 cuando Emilio Rabasa, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Luis Echeverría, pues le sugiere directamente al presidente nombrar a Rosario Castellanos como embajadora en Israel, porque pues en 1971 hubo una coyuntura en la que se nombraron en nuevos cargos diplomáticos, ¿no? Entonces, en esos cambios, pues Rabasa sugiere a Castellanos, el presidente da su aprobación en enero del 71, y pues para el 25 de enero de ese mismo año, el gobierno israelí pues ya había concedido su beneplácito a la escritora para formar parte de la embajada en Israel, ¿no? Cabe mencionar que de todos esos nombramientos, que fueron 17 en ese año en total, Rosario Castellanos fue la única mujer, ¿no? En esos nombramientos de nuevos embajadores. Entonces, eso también nos habla, pues, número uno, de que siempre, o en esos años, había una representación muy desigual, ¿no? En cuanto a hombres y mujeres en el cuerpo diplomático, pero que además Rosario, pues, había ganado un lugar muy importante, ¿no? En un área que tradicionalmente, pues, era de hombres. Rosario Castellanos se hizo cargo de la embajada el 30 de marzo de 1971, y pues ella mencionaba que el objetivo principal que tendría como embajadora sería estrechar las relaciones con Israel, que se había caracterizado pues por tener algunos momentos de acercamiento con algunos avances importantes, pero también tenía largos periodos de enfriamiento, ¿no? Entonces, me gustaría recuperar también parte del discurso que ella dio cuando tomó formalmente el cargo, que nos ilustra como la misión que ella tenía al momento de tomar el cargo, ¿no? Ella comentaba: el primer magistrado de los Estados Unidos mexicanos, señor licenciado don Luis Echeverría, me encomendó de una manera muy especial una tarea que me apresto a cumplir con el mayor de mis entusiasmos y con la suma entera de mis capacidades y de mi sentido del deber. La tarea a la que me refiero es la de estrechar los nexos que unen a Israel y a México, dos pueblos que han luchado a lo largo de su historia por sobrevivir con dignidad, que han creído en la justicia más que en la fuerza, que han mantenido y siguen manteniendo incólumes los ideales de la autodeterminación política, de independencias económicas y de autonomía cultural. Cuando ella asumió el cargo, la relación bilateral, como adelanta un poco el mensaje de Castellanos, pues estaba dominada por el aspecto comercial y de las inversiones, ¿no? Y en realidad tampoco es que las mercancías o las inversiones mexicanas tuvieran una relevancia importante en el mercado de Israel. En realidad podríamos decir que ella llegaba a un contexto de relaciones muy árido, donde no había habido realmente un contacto o un beneficio para ambas naciones, ¿no? De esta relación. Entonces ella pues tenía que explorar qué áreas de oportunidad tenía para cambiar esta situación, ¿no? Y pues llega a la conclusión de que un área de oportunidad era difundir una imagen positiva de México en Israel y viceversa también, ¿no? ¿Qué podía usar ella para cumplir con esta estrategia? Pues evidentemente lo que ella más conocía y el ámbito en el que mejor se movía, que era la cultura, ¿no? A su disposición tenía diferentes herramientas. Por ejemplo, ella continuó publicando semanalmente su columna en Excelsior, ¿no? Y vemos que a raíz de que ella tomó su cargo de embajadora, pues las columnas en Excelsior tomaron un tema totalmente nuevo, que fue pues como tal la vida en Israel, ¿no? Ella también tenía a favor pues que Israel se caracterizaba por tener una amplia actividad cultural y académica dentro del país, y también fue muy hábil Castellanos al detectar como oportunidad el acercamiento con las comunidades mexicanas en el país, incluso las latinoamericanas. Y existían también convenios bilaterales que ya habían firmado nuestro país con Israel con anterioridad. Era un tratado comercial, era un convenio de intercambio cultural, y también teníamos un convenio de cooperación técnica.
¿no? Entonces, esas eran las herramientas con las que Castellanos contaba para tratar de acercar a los dos países, sacarle el máximo provecho a esta relación bilateral. Y pues al frente de la embajada, lo que Rosario Castellanos hizo fue hacer uso de dos herramientas principales, ¿no? Tenía la diplomacia cultural, que era la que ella pues evidentemente manejaba mejor, pero también tuvo mucho cuidado en estar fomentando la cooperación técnica, ¿no? Como sabemos, Israel pues desde ese entonces ya era una potencia científica y tecnológica, y eso era algo que pues nuestro país buscaba también aprovechar, ¿no? Castellanos pues impulsó mucho el acercamiento cultural y el conocimiento mutuo a través de las artes, del intercambio educativo, y por ejemplo, hubo muchos como exhibiciones de arte multidisciplinarias. México tuvo una participación en el Festival de Primavera de Tel Aviv en el 72, en el Festival Cinematográfico de Tel Aviv del 73, diferentes pues eventos culturales en los que México reforzó su participación para dar a conocer su cultura dentro de Israel, y tanto en Tel Aviv, la capital, como en otras ciudades, ¿no? Respecto a la cooperación técnica, pues también les comento que Israel era una muy buena alternativa para diversificar los proyectos de cooperación técnica que no estuvieran condicionados, como por ejemplo la que brindaba Estados Unidos, ¿no? Sabemos que la cooperación técnica de Estados Unidos pues siempre ha estado condicionada a otros factores, y en este caso pues nuestro país veía como una oportunidad de fomentar la cooperación técnica un poco más libre a través de la relación con Israel. Por ejemplo, entre 1972 y el 73 se llevó a cabo el programa especial de intercambio de jóvenes técnicos, y en esos años, pues 30 técnicos mexicanos visitaron Israel, y también 30 técnicos israelíes pues vinieron a México a estudiar y difundir conocimiento en diferentes disciplinas, ¿no? Ese es como un ejemplo muy particular de cómo se dio la cooperación técnica en esos años. También quisiera hablarles pues de los retos, ¿no?, importantes que tuvo Rosario Castellanos en un país complejo como Israel. Pues el primero era que, si bien les comentaba yo que existían 3 convenios, la verdad es que estos se habían aplicado poco, estaban como pues en el papel, pero hasta ese momento no habían obtenido grandes resultados. Y además, pues Castellanos también formaba parte de una embajada que no tenía muchos recursos materiales, que tampoco contaba con muchos recursos humanos. Entonces, obviamente, pues sin recursos, por mucho que exista la voluntad, pues es difícil, ¿no? Lograr grandes acciones en poco tiempo, ¿no? Entonces, estos eran 2 retos importantes, permanentes, que tenía ella en la embajada. Pero además, como recordarán, el 6 de octubre de 1973, que por cierto mañana se cumplen, creo que 48 años, ¿no?, de que estalló esta guerra. Y pues creo que ser embajadora en un país de guerra definitivamente complejiza la labor de cualquier diplomático, ¿no? Además de las funciones que ella hacía normalmente, al momento de estallar la guerra, pues se incrementaron por lo menos 2 actividades más a su quehacer diario, ¿no? La primera pues era brindar ayuda consular a todos los connacionales mexicanos que se encontraban en Israel. Y la segunda, pues, era mantener informado al gobierno mexicano sobre el desarrollo de los acontecimientos, sus posibles desenlaces y consecuencias, tanto para México como en la región y a nivel internacional, ¿no? Al final también esa es una labor muy importante, pues, de todo el cuerpo diplomático en las distintas partes del mundo, ¿no? Aquí quisiera también comentarles un dato curioso. En la investigación que tuve la oportunidad de hacer dentro del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, que es de la Cancillería, pues encontré justamente un oficio, ¿no?, del entonces secretario, o bueno, el canciller Emilio Rabasa, donde felicitaba a Castellanos por la calidad de los informes que ella mandaba al gobierno de México sobre la situación en Israel, ¿no? A pesar de este contexto tan complejo de guerra, pues ella cumplía con mantener muy narrativa. Tuve la oportunidad de platicar con el embajador Pedro González Rubio, que él además pues fue colaborador de Rosario Castellanos en la embajada en esos años. Entonces, pues el embajador González Rubio conoce muchísimas anécdotas, ¿no? Y conoce mucho de la labor de Rosario Castellanos ahí. Y él me comentaba que esos informes, más que ser un documento tradicional, pues gubernamental,
decía que eran verdaderas narraciones, ¿no? Ella utilizaba la literatura también aplicada a la diplomacia, pues para explicarse y explicarle a los demás qué acontecía en ese contexto, ¿no? Y bueno, también comentarles que independientemente de toda su labor en la diplomacia, ella continuaba escribiendo sus colaboraciones en Excelsior, y además también participó en una compilación que se publicó en 1973 a propósito del estallido de la guerra del Yom Kippur, que se llamó Voces Mexicanas en la guerra del Yom Kippur, ¿no? En esta compilación participaron varios intelectuales mexicanos, cada uno escribió pues su opinión o su propia versión de cómo vivieron estos hechos o de cómo analizaban estos hechos, y el análisis que hace Castellanos o su descripción de cómo se vivió ese acontecimiento, el estallido de la guerra, también me parece algo interesante de comentarles, porque pues no es algo que se recupere fácilmente, ¿no? Es información que desafortunadamente se está perdiendo, ya por el tiempo este libro no ha sido reeditado, entonces me permito compartirles algunos fragmentos de lo que fue el inicio de la guerra del Yom Kippur, ¿no? El jueves 4 de octubre de 1973 sería prácticamente el último día hábil de la semana, porque el viernes comenzaría la celebración del Shabbat, que esta vez coincidía con el Yom Kippur, fecha que se consagra al ayuno, a la meditación y a la penitencia, porque es cuando se saldan cuentas entre Dios y el mundo, y cuando sobre el balance de los actos de cada persona se escribe la firma divina. A las 2 de la tarde oigo el boletín de la BBC, que con ese elusivo estilo de niebla londinense informa que hay ciertas alteraciones militares en las alturas del Golán y en el canal de Suez. El análisis de tales hechos se reserva para más tarde, cuando se cuente con otros elementos de juicio. Estoy a punto de ir con el chisme a Rita cuando ella entra a mi cuarto despavorida porque acaba de oír la sirena que avisa el peligro de un ataque aéreo. Me niego a alarmarme, aunque ahora discierno el sonido con toda claridad hasta que se apaga y comienza a repiquetear el teléfono. Me llaman del Ministerio de Relaciones Exteriores para que comparezca de inmediato. Nos trasladamos a la Cancillería, donde el refugio no ha sido terminado de construir, para redactar el Telex informativo a México. El trabajo es largo y la noche cae abruptamente. Por radio avisan en clave a quienes han de presentarse en un sitio determinado de reunión. No hay una casa israelí de la que no salga un hijo, una muchacha, un hermano, un padre. Para mí ya no son anónimos. Ese joven podría ser el marido de Amalia, la de Jerusalén, mi alumna en la universidad que está recién casada. Ese hombre maduro podría ser Nahum Mehed. También conozco a los que se quedan. Pero ¿sabe usted en qué estoy pensando? En que los judíos, que se han considerado desde siempre el pueblo del libro, en que quizá el factor de unidad más importante en Israel lo está constituyendo la lengua hebrea, y en que es una ironía muy amarga que quienes dan una importancia fundamental a la palabra no dispongan del diálogo como un medio de entendimiento con sus vecinos, como oficialmente se llama a los árabes, quienes ahora, aunque quisieran, no podrían escuchar. El ámbito de resonancia de la sabiduría está llena del sonido y la furia de la guerra. Entonces, este pasaje me parece fantástico, ¿no? Qué manera de describir lo que es vivir el día de un estallido de una guerra y pues desde el ámbito diplomático. También dentro de la investigación en los distintos archivos históricos que encontré en el acervo, les comentaba que encontré la última entrevista que le hicieron a Rosario Castellanos antes de su fallecimiento. De hecho, la hicieron 2 días antes de que Castellanos muriera. Entonces, bueno, ¿quién iba a imaginar, verdad? Que después de esta entrevista, pues, ocurriría este terrible accidente. Y esta entrevista también es muy completa porque habla o se enfoca prácticamente en la labor que ella desempeñaba en la embajada, no nada más respecto a sus logros literarios, sino que esta sí estaba totalmente enfocada en su labor diplomática, ¿no? Y entonces eso da mucha luz también de qué fue su trabajo como parte de la ejecución de la política exterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, ella pues nos cuenta de sus propias palabras cuáles eran algunas de las actividades que realizaba, ¿no? Y lo inesperado que podía ser un día cualquiera. Ella comentaba, a partir de entonces, aquí sí que es el reino de lo impredecible, desde el momento en que se entra hasta el momento en que se sale. Algunas cosas sí están en la agenda, como la visita de un embajador,
Se puede anticipar si vendrá, que va a durar de 20 a 30 minutos y que se va a hablar de tales o cuales temas a un nivel muy superficial. Pero eso es todo. Todo lo demás puede ocurrir o no. Visitas, problemas, discusiones, descomposturas de toda índole, telefonemas a todos los lugares del planeta para que nos arreglen lo que no funciona. Cuando no es día de clase en Jerusalén, puede ser día de fiesta nacional en cualquiera de los países aquí representados y es obligatorio asistir. Se encuentra uno ahí con todos los otros embajadores. Se habla con ellos o con gentes del ministerio con las cuales hay que arreglar algún asunto. Entonces vemos que justamente su labor en la Cancillería pues era muy variada, ¿no? Veía ella mucha gente y me adelanto un poquito algo que les voy a platicar más adelante, pero además Castellanos daba clases dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Entonces, por eso en diferentes citas que hemos mencionado hasta el momento, pues ella hace referencia a sus alumnos o hace referencia a los días de clase, porque pues ella acudía una vez por semana a la ciudad de Jerusalén a dar pues sus clases de literatura y cultura mexicana y latinoamericana. Cuando le preguntaban a ella cuál era su actividad favorita, me sorprendió mucho su respuesta, porque de una actividad tan variada, ella escogía como lo más significativo para ella lo siguiente: mi contacto con los becarios mexicanos. En general, hablar con ellos, oír sus apreciaciones tanto de los cursos que les dan como de la forma en que los reciben, saber de su procedencia, cuál es su nivel intelectual en México, discutir sobre cómo se encuentran aquí y qué es lo que más les llama la atención. Esto me gusta mucho en el plano de contacto personal. Ahora, en el plano más privado, una de las cosas que me apasionan es escribir los informes políticos. Cuando yo llegué, no tenía la menor idea de cómo se hacía uno, pero por fortuna tuve un colaborador quien tenía una especial aptitud para esto. Entonces nos reuníamos cada mañana, veíamos lo que nos parecía más importante de lo que estaba ocurriendo, lo apuntábamos y al final del mes hacíamos una revisión de lo que había tenido consecuencias y lo que realmente era irrelevante. Redactábamos un informe para enviar a México en relación con lo acontecido. Para mí fue como descubrir un nuevo género literario. Por desgracia, es un género que no va a llegar nunca a la publicidad, pero donde yo no puedo dejar de hacer literatura. Y efectivamente, es muy triste decirles que esos informes desafortunadamente no están en el acervo diplomático. Igual como para su conocimiento, se supone que cada embajador mexicano que ha estado en servicio, pues hace estos informes, los envía a la Cancillería y la Cancillería los va archivando en el acervo histórico diplomático Genara Estrada. Entonces, si ustedes tienen interés como en alguna relación en particular, pues pueden ir al acervo y consultar los informes políticos correspondientes, ¿no? Desafortunadamente, en el caso de Castellanos, pues no están, ¿no? Yo llegué hace unos años muy contenta al acervo preguntando por esos informes y, oh sorpresa, nunca aparecieron, ¿no? Afortunadamente hubo otro tipo de expedientes que pudieron sustentar mi investigación, pero pues espero que algún día esos informes logren aparecer y sean archivados en el acervo y que algún día pues podamos completar esta investigación ya con los informes de primera mano. Para continuar, bueno, también quisiera comentarles que justamente en este contexto de guerra, Emilio Rabasa, que pues era el canciller mexicano, ofreció más de una vez a Castellanos pues cambiarla a un país más seguro, y pues ella en todo momento se negó. Tenía un compromiso con la comunidad mexicana y latinoamericana en Israel, incluso con la misma comunidad judía con la que convivía diariamente, y pues en todo momento se negó a dejar su cargo de embajada en Israel, a pesar del contexto de guerra, ¿no? De acuerdo con lo que me comentaba el embajador González Rubio durante la entrevista, pues él me comentaba que esa fue una manera en la que ella refrendaba algunos de los conceptos que ella plasmaba en sus artículos o en sus críticas contra el gobierno, ¿no? Que ella no podía abandonar la atención de los requerimientos que la ciudadanía le demandaba. Y lo que les mencionaba también de sus clases en la Universidad Hebrea fue muy importante por 3 razones. La primera pues fue que la universidad siempre ha sido un centro importante de atracción para intelectuales, académicos, políticos, tanto extranjeros como israelíes. Entonces el hecho de que ella formara parte de la planta docente pues multiplicaba sus oportunidades de entrar en contacto con esas figuras destacadas, ¿no? y con líderes importantes. Un segundo motivo por el que la universidad fue un papel clave para su labor diplomática, pues es que era una fuente de información
actualizada, ¿no? Y hasta cierto punto confiable por ser de primera mano de lo que acontecía en Israel, ¿no? Ahí ella accedía a distintos enfoques, podía nutrir sus análisis de lo que era el acontecer político, económico y social en Israel, y eso obviamente pues incluía la política exterior hacia América Latina, ¿no? Y finalmente era importante porque pues era un espacio con alto potencial para promover y difundir la cultura mexicana, no nada más respecto a la literatura. Castellanos aprovechó sus clases pues para dar a conocer otros aspectos de México a sus alumnos, a los docentes. Hablaba de economía mexicana, de su historia, de la riqueza que teníamos como país, ¿no? Un país natural y culturalmente diverso. Entonces los jóvenes que asistían a sus clases pues se convertían en promotores potenciales de la cultura mexicana en Israel. Después de la muerte accidental de Castellanos en el 74, pues justamente mucha gente de la Embajada Mexicana y de la Universidad Hebrea de Jerusalén se movilizó para crear mecanismos que promovieran la continuidad de la labor cultural y académica que Castellanos había logrado en esos 3 años. Uno de esos mecanismos fue el Fondo Literario Rosario Castellanos, que es como la primera imagen que ven a la izquierda. Esta se creó en 1975 y el objetivo del fondo pues, era promover la labor literaria mexicana en Israel y también llevar lectores mexicanos, digamos, a Israel para mejorar el intercambio cultural de ambos países. Ese fondo también lo que hace pues, es como traducir al hebreo distintas obras mexicanas, ¿no? Para que puedan ser conocidas y leídas en Israel. Todavía años después, en 1997, el gobierno mexicano y otra vez la Universidad Hebrea de Jerusalén fundaron la Cátedra Rosario Castellanos, la cual sigue vigente, o bueno, por lo menos antes de la pandemia todavía seguía vigente. Ahorita la verdad desconozco si están llevando a cabo estos intercambios, pero lo que hace la Cátedra Rosario Castellanos pues es financiar cada año pues a un destacado intelectual mexicano para que vaya a impartir cátedras a la universidad, pues sobre temas de actualidad y cultura mexicana, como lo hiciera Rosario Castellanos en Israel. Y la imagen que ven en medio es un libro que no tiene mucho de haberse publicado, que se llama Encuentros con Israel, y justamente son como las memorias o la experiencia de estos becarios que han podido dar clases en Israel gracias a la Cátedra Rosario Castellanos. Y pues por último, también comentarles que a su muerte pues hubo diversos homenajes, ¿no? Muchos eventos para recordar y homenajear a Rosario Castellanos, y también se aprovechó para dar algunas becas, ¿no? A nombre, en su honor. Ya como para ir cerrando mi participación y empezar con los comentarios y las preguntas, pues me gustaría comentarles que si bien Rosario Castellanos decía que su nacimiento había sido un error geográfico, porque pues ella nació en la Ciudad de México, pero en realidad pues siempre fue de Comitán, Chiapas, creo que también su muerte fue un error geográfico, ¿no? Ella murió en la embajada, ¿no? Por un accidente como eléctrico, el 7 de agosto del 74, y pues justamente también fue un error geográfico porque murió lejos de casa, ¿verdad? Murió lejos de su familia, y pues recibió muchos homenajes, tanto en Israel como cuando llegó su cuerpo aquí a México, y durante varios días, ¿no? Después de su muerte se realizaron diversos eventos en su honor. Por ejemplo, en Israel, pues que fue ahora sí que el primer momento de estos acontecimientos, pues asistieron los líderes políticos más importantes a sus funerales. Por ejemplo, estaba la primer ministro Golda Meir, que, bueno, comentaba que Castellanos fue una mujer muy culta, inteligente, que llegó a mejorar y estrechar las relaciones entre los dos países. También asistió el presidente del Estado judío, el ministro de Asuntos Extranjeros de Israel, el secretario general del Parlamento y el decano del cuerpo diplomático. Entonces vemos que en realidad ella sí tejió una red muy grande de una red política muy grande, ¿no? Que al final pues se manifestó también en toda la gente que acudió pues a homenajearla, ¿no? Cuando desafortunadamente ella fallece. Y ya aquí en México, pues Rabasa expresaba de Castellanos que cuando ella tuvo la oportunidad, por la naturaleza de su rango diplomático, de asomarse al escenario internacional, de estar presente en latitudes y hechos que ya son parte de la historia universal, otra vez eleva su protesta por la existencia de un mundo de dominadores y dominados, cualesquiera que fueran los unos y los otros.
El embajador israelí en México, que era Shlomo Argov, decía de Rosario que la pena del pueblo de Israel es exactamente la misma que la del pueblo mexicano, pues en estos 3 años y medio que la embajadora Castellanos representó a México ante el gobierno y el pueblo israelí, se convirtió en una personalidad querida y amada por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla, y son muchos los corazones a los cuales llegó Rosario Castellanos. Fue una sobresaliente embajadora, pues logró de forma excepcional materializar la función primordial del embajador, que es transmitir al país donde funge todo el espíritu y el alma de su pueblo. Son muchos los lazos que unen a 2 pueblos a pesar de las distancias que nos separan, y desde ahora nos une también la memoria de una mujer encantadora como Rosario Castellanos. Y bueno, pues comentarles que afortunadamente estos mecanismos como el fondo literario y la cátedra, pues podemos decir que han logrado continuar o mantener la labor de Castellanos allá, que es mantener el intercambio cultural. También creo que desafortunadamente pues hay falta de información sobre la gestión que tuvo Castellanos como embajadora, y eso provoca lo que les platicaba yo al inicio, que en realidad pues todo esto que de lo que estamos hablando en realidad es bastante desconocido, ¿no? Rosario Castellanos como figura es muy, muy reconocida y se habla mucho de ella, pero desde el ámbito literario. Todo esto que les acabo de platicar pues considero que en realidad es poco conocido. Por eso me gusta mucho haber trabajado con este tema y compartirlo siempre que me brindan la oportunidad, como ahorita el CRI, ya por segunda ocasión, porque para mí pues es importante darles a conocer que Castellanos pues realizó una labor diplomática extraordinaria, que logró acercar a 2 comunidades muy distintas mediante la literatura, las artes, la cooperación cultural, elementos que son fundamentales para relaciones diplomáticas y políticas exteriores más humanas, ¿no? Más equitativas y más incluyentes, y que hay más que el intercambio meramente comercial o político o económico, ¿no? Siempre estas aristas de la política exterior como la cultura y la cooperación, creo que vale la pena explorarlas, y más desde una figura tan importante como Castellanos. Entonces, pues esta es mi presentación. Muchas gracias y cedo la palabra para comentarios o preguntas. Muchísimas gracias, Itzayana. Como siempre, un gusto escucharte. Creo que con cada presentación vas agregando más cosas, nos vas alimentando más de esta mujer, del conocimiento que ya tienes sobre ella. Y ahora otra vez, revisando aquí, tengo tu trabajo de licenciatura, la tesis, ¿no? Vi con otra mirada observando, ¿no? También una madurez de tu parte con respecto a la temática. Desconozco si continúas haciendo un trabajo en ese sentido, que yo creo que valdría la pena hacerlo, porque creo que al escucharte, yo creo que así también para todo el público que está hoy acompañándonos esta mañana, tu entusiasmo por el personaje, ¿no? Por esta mujer, escritora, literata mexicana, pero además el que nos hayas abierto la posibilidad de conocerla desde una tarea que, como dices tú, tal vez no es tan reconocida o tan conocida, y que lo debería de ser, y yo creo que a partir de hoy para nuestros estudiantes de política exterior y todos aquellos que nos siguen, que no son de la materia, pero que seguramente no, voltearemos a nuestras bibliotecas o iremos a la librería a buscar algunos de estos textos que todavía siguen ahí, ¿no? En la literatura mexicana, para justamente volver a recordar lo que Rosario Castellanos fue para este país o sigue representando para este país. Y sobre todo, como tú también lo decías justamente en estos textos que nos diste a leer, ¿no? Como parte de tu conclusión, recordaba yo que tenía unas anotaciones donde justamente tú decías, tal vez ella no vio su obra, ¿no? Pero qué mejor que nosotros, ¿no? Las generaciones que vinieron después de ella, los alumnos, no sé, los mexicanos, no podamos justamente hacer a través de tu trabajo una revisión nuevamente de esta diplomática, que yo creo que también, como decía yo hace un momento cuando empezábamos la charla, y en la historia de este ciclo que estamos revisando, conociendo,
para muchos de los alumnos, pues una mujer con esta particularidad, ¿no? Donde tú ya hablas del feminismo, hoy que está tan presente en nosotros. Hay algunas preguntas de nuestras alumnas en ese sentido, este interés. Ya habíamos escuchado en las charlas anteriores cómo se iba abriendo la diplomacia mexicana conforme se iba abriendo también las temáticas de política exterior. Ya escuchábamos en nuestra última sesión hablar de la diplomacia cultural. Tú vuelves a traer la diplomacia cultural, pero ahora también agregas la cooperación técnica, que es otro de los ámbitos importantes de la política exterior de México. Este acercamiento también con un país que pareciera lejano, pero a través de estas narraciones que tú nos hiciste, de pronto pensaba yo, es muy rico volver a ver un país, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos pensar ajeno, pero no es tan ajeno a nuestro mundo. Y creo que también un gran un nuevo panorama justamente para observar la tarea de un diplomático, porque también tú has narrado esta tarea que ella conjuntaba, que si bien es cierto estaba en los autores o en los diplomáticos que ya revisamos anteriormente, pero aquí estamos viendo el día a día a través de, aunque no estén estos informes, que esperemos que un día aparezcan y que podamos, ¿no? Que tú puedas continuar con tu investigación, o que alguien se sume también a este tipo de investigaciones, poder justamente observar y seguirlo el día a día de un diplomático, que creo que esa es la labor que nos dejan y es una parte enriquecedora de nuestros diplomáticos, que como ya también lo hemos revisado en muchas ocasiones en el ámbito de las políticas exteriores de México, la importancia justamente que tienen los diplomáticos en el quehacer de nuestra política exterior. Doctora Gaitán, no sé si quisiera agregar algún otro comentario para poder dar paso a las preguntas que ya llegan. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Itzayana, porque en efecto nos pones en contacto con una mujer muy importante de las letras mexicanas, de ahí el título de tu presentación esta mañana, ¿verdad? Que a diferencia, por ejemplo, de personajes como Octavio Paz, que empezaron a subir el escalafón de los diferentes puestos del servicio exterior, ella forma parte de esta atribución que tiene el presidente de la República para nombrar directamente, con aprobación del Senado, a los representantes de México en otros países, a partir de una consideración desde su propia investidura presidencial, ¿no? Entonces, le preguntaban a nuestro conferencista en la sesión pasada, alguien le preguntaba qué pensaba de los nombramientos. El expositor de la sesión pasada es miembro del Servicio Exterior, qué pensaba de estos nombramientos de personas que no son del servicio y que llegan a ocupar pues el puesto más alto en el escalafón del servicio, que es el de embajador. Y lo que comentaba el expositor, el doctor Gutiérrez, es que pues es una atribución que está prevista en la ley y que mientras se fuera así, pues eso iba a seguir sucediendo, ¿verdad? Entonces, Castellanos entra en ese rubro, ¿no? De una persona que no es parte del servicio exterior, que no está ligada al quehacer diplomático y que, sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se considera que su perfil es lo suficientemente idóneo para que se le invista con este encargo. Y bueno, viendo el desarrollo de su función en 3 años, que no es un largo periodo, no es un periodo corto, pues el balance de este ejercicio es loable y bueno, ¿verdad? Visto y comentado positivamente por las cuestiones periodísticas que tú encontraste en el acervo. Entonces,
no quiere decir que un embajador ajeno al servicio exterior no pueda desarrollar estas funciones de la mejor manera. También puede ser que no lo haga, ¿verdad? Y ya es el riesgo que corre el Ejecutivo al hacer estos nombramientos. Sin embargo, como nos lo has comentado, y por las charlas que hemos tenido con el embajador González Rubio, que es el que estaba como segundo de a bordo en la embajada en Israel, trabajando con la maestra Castellana, pues también el servicio exterior tiene estas redes de funcionarios del servicio altamente capacitados, conocedores del oficio, que vinculan sus saberes, ¿verdad? Técnico, de procesos, de procedimientos, de protocolo, con el saber específico que debería tener este tipo de nombramientos para hacer sinergia y hacer que México tenga pues el mejor desempeño en su contacto oficial con otros países en busca de lograr determinados objetivos. ¿No es así? Bueno, entonces creo que este ejemplo que tú traes al ciclo de conferencias, primero el de una intelectual en el servicio exterior, y segundo el de una mujer intelectual en el servicio exterior, creo que va a ser o está siendo ya muy atractivo para nuestros estudiantes. Ellos tienen como el encargo de ver cómo han sido las experiencias personales, las historias personales de cómo llegan estos embajadores a ocupar ciertos cargos, de dónde vienen, cuál es su semblanza curricular que los lleva a estos nombramientos. Y bueno, creo que se quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto, pero quisiera primero pues agradecerte el que te hayas decidido por hacer esta investigación, que seguramente no fue fácil, te llevó su tiempo. Sin embargo, tu perseverancia y tus habilidades te permitieron salir adelante en excelentes términos con tu investigación, ¿verdad? Y eso nos da mucho gusto. Entonces, por eso me congratulo y pues quiero comentar con los compañeros que están escuchándonos que vean cómo puede uno o qué tipo de resultados pueden tener estas investigaciones. El acercarse a las fuentes primarias, a los documentos, a temas que no han sido abordados, donde de repente parece que no hay tema, ¿verdad? O de repente puede ser que se nos caen las alas porque no están los informes, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si a mí lo que me interesaba eran los informes, pero siempre aparece algo con lo que uno puede trabajar y trabajar muy bien, ¿verdad? Eso ya depende también de las habilidades de investigación del investigador. Entonces, bueno, pues sirva tu presentación para insistir en esta invitación que tengo lustros haciendo a mis estudiantes, a nuestros estudiantes, para que abonen en la construcción del conocimiento sobre nuestro quehacer internacional a partir de estudios muy específicos en fuentes documentales. No dejan de lado las fuentes secundarias, como hemos visto en tu trabajo, y que pueden darnos una gran experiencia como estudiosos de las relaciones internacionales en temas cuya atención es urgente desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista. Sumando aquí a todos los
interesados en este trabajo donde también se encuentra la doctora Alcántara, ¿verdad? Y otros colegas. Entonces, pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto haberte escuchado y pues ya no me extiendo más para que veamos cómo están las inquietudes de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Rosa Isabel. Y sí, fíjate que también escuchando ahora lo que decía la doctora Gaitán Itzayana, estaba, digo, viendo esta última parte que nos vas a leer y tú te preguntabas, vuelvo a preguntarme el motivo por el cual escogí como tema central la labor diplomática de alguien que no fue diplomático de carrera y que no tuvo una larga trayectoria diplomática. Y yo te preguntaría, ¿ya sabes por qué? O sea, creo que además hay yo te escucho y ahí está como entusiasmo por esta mujer, ¿no? Creo que también hay todo lo que era su vida, todo lo que fue su vida, todo en este espacio corto de tiempo que se desarrolló como diplomática. Y yo quisiera agregar a lo que ahora decía la doctora Gaitán, ya para no extenderme más y dar paso a las preguntas, porque tenemos una gran cantidad y todos te felicitan por este trabajo que nos has presentado esta mañana. También el que vean nuestros estudiantes que cómo se puede construir, ¿no? Una investigación de la que tanto nos hemos cansado y hemos estado reiterando que hay temas, ¿no? Muy, muy interesantes a donde se pueden abordar, se pueden dirigir estas investigaciones. Y sobre todo también, no sé cuántos de nuestros alumnos y alumnas pudieran formar parte en un futuro próximo del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Entonces, que justamente observen a estos diplomáticos, que observen justamente toda esta tarea que ya ha estado ahí, que ya está escrita y que obviamente sigan abonando a la diplomacia mexicana para que a lo mejor dentro de algunos años estemos hablando de la labor justamente que, ¿no? Pudieran realizar. Entonces, si me lo permites, voy a empezar a dar paso a las preguntas. Jesús Mesa nos dice, ¿de qué manera impactó la presencia de Rosario Castellanos como diplomática en que pudiera existir una mayor apertura hacia la mujer en el sector diplomático mexicano? O sea, ¿cómo es que ella, ¿no? Como mujer, pudiera haber abierto la puerta hacia la diplomacia mexicana? Y también te pregunta, ¿cómo influyó el contexto en el que se desarrolló Rosario Castellanos durante su vida, principalmente en Chiapas, para que decidiera representar a México en una zona de tensión como lo es Israel? Si quieres, vamos una por una y después... Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambas por sus comentarios. Sí se vuelve a emocionar uno cuando habla de estos temas y cuando las escucho también a ustedes. Me recuerda justamente que valió la pena lo que comentaba la doctora Gaitán de que me tardé un poquito. Pues esta fue una investigación de 2 años casi, ¿no? Puede estar yendo muchas veces al acervo. Creo que me visité todas las bibliotecas de los institutos ahí en CU. Fue un peregrinar, fue en búsqueda de fuentes bastante grande, pero creo que efectivamente valió la pena y efectivamente también decirles pues que vean la tesis no como un trámite, ¿no? Sino como la oportunidad de ser algo pues nuevo, que les llene a ustedes, que además aporte, ¿no? O sea, que algo que de verdad valga la pena y que le regrese un poquito pues, a la UNAM y a la comunidad de todo lo que nos han brindado, ¿no? Y este tema también, en esta ocasión quise darle un enfoque también a Rosario Castellanos desde lo que era su labor diaria, ¿no? De repente también cuando hablamos de política exterior tendemos a irnos a los grandes procesos y los grandes acontecimientos y qué pasó al final, y olvidamos de repente también esas pequeñas o las cotidianidades que al final derivan en ese gran acontecimiento o en ese gran proceso, ¿no? Entonces, lo que encontré afortunadamente en el acervo me permitió construir a lo mejor un gran proceso a partir de esas pequeñas pistas que yo iba encontrando o a partir de esas pequeñas cotidianidades que Castellanos narraba o que el embajador González Rubio me pudo compartir. Entonces también pues comentarles eso, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales y el estudio de la CRI y de la política exterior también puede tomar como base
esos pequeños conectores que al final nos llevan a una conclusión más contundente, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacía la doctora Alcántara de si ya sé por qué, sí, en estos años también de reflexión y de que pues, no es lo mismo, creo, cuando escribes la tesis a cuando ya la vuelves a leer un tiempo después de que ya la escribiste y ya piensas un poquito diferente, ¿no? O luego la vuelvo a leer todavía ya 2, 3 veces y digo, ay, bueno, esto ya no estoy tan de acuerdo, pero pues ya está, ¿no? Y a lo mejor ahora lo puedo pensar o abordar de otra manera, ¿no? Eso también es normal y creo que es parte de este proceso, pues de irte desarrollando, ¿no? Profesionalmente y también de la evolución que va teniendo el tema. Yo creo que Castellanos, afortunadamente, como que ella es el rompecabezas o es la persona que conjunta muchas de las temáticas que me llaman la atención, ¿no? Está la parte, pues, de toda la labor feminista que ella hizo, ¿no? Como comentaban ahora que está tan de boga, sí es cierto que afortunadamente ya estamos en otro momento dentro del feminismo nacional, pero tuvo que haber empezado en algún lado, ¿no? Esto no es nuevo, seguramente, bueno, yo pensaba, ¿no? Debe de haber mujeres que habrán hecho algo por ayudarnos a llegar a donde estamos, y Rosario Castellanos era una de ellas, ¿no? Esa fue, por ejemplo, una de las razones por las que la escogí a ella, y entonces se me hacía una mujer como multidisciplinaria. Yo pensaba y pienso todavía, ¿no? Es que cómo pudo ella aportar tanto desde tantas aristas, ¿no? Desde la parte indigenista, desde la parte de la cultura, también, pues, no me gusta mucho abordar en eso, pero tuvo una vida personal también muy difícil, que incluso, pues eso también vale la pena analizarlo un poco, porque justamente es parte de algo de lo que pelea mucho el feminismo, ¿no? De cómo conciliar la vida personal de las mujeres con la parte del desarrollo profesional, ¿no? Y entonces ella pues pasó momentos difíciles también para lograr esta parte, que creo que también tiene su mérito y también vale la pena pues platicar un poco de eso ya en otro espacio, pero el punto es que ella tiene justo muchos aspectos que al final derivan en que fue una embajadora, me parece muy particular, ¿no? Fue una embajadora diferente, ¿no? Que afortunadamente, a pesar de no ser de carrera, pues creo que hizo un excepcional trabajo, y que, bueno, no es como que nada más yo lo piense, ¿no? Todos los testimonios que tuve la oportunidad de compartirles, pues también lo avalan de alguna manera, ¿no? Y comentarles también que justamente en esta invitación a pensar un poquito fuera del marco común, ¿no? O de los temas tradicionales de la CRI, hay otras mujeres que tampoco eran, digamos, diplomáticas de carrera, o que tampoco tenían una trayectoria en el servicio exterior, pero que también han hecho o hicieron un trabajo muy destacado en la parte de política exterior, ¿no? Ahorita se me viene a la mente Elena Garro, a propósito de Octavio Paz, ¿no? Elena Garro también desde Europa pues hizo mucho, ¿no? Por los refugiados durante la Guerra Civil Española y otros acontecimientos. Eso creo que también es un área de oportunidad para estudio importante, ¿no? Margot Glantz, que ella afortunadamente sigue viva, ¿no? Y también es una importante escritora mexicana, ensayista, que también fue agregada cultural en la embajada mexicana en Inglaterra, ¿no? Entonces, creo que ejemplos como el de Castellanos hay muchos, ¿no? Por si luego ahí les interesa abrir una nueva línea de investigación, creo que hay bastante material, ¿no? Y ya respondiendo, también comentarles, este tema, no crean que fue mi primera opción, yo cambié de tema como 3 veces para escoger mi tema de titulación, hice como 3 protocolos distintos de investigación, pero al final este fue justamente el que más me llamó la atención. Dije que efectivamente iba a ser un reto, porque desafortunadamente no tenía toda la información como yo pensaba al inicio, pero bueno, me alegra haberlo escogido. Entonces, no se angustien si ustedes van cambiando de tema 2, 3 veces, suele pasar, ¿no? Pero van a saber cuando el tema que escogieron les llama y que digan, este es el que quiero desarrollar para mi tesis, porque, no lo sé, es algo que se siente, que dices, bueno, sí quiero pasar horas investigando y escribiendo sobre este tema, ¿no? Bueno, ya para responder la pregunta de Jesús Mesa, ¿de qué manera impactó la presencia de Castellanos como diplomática para una mayor apertura del sector diplomático mexicano? Yo creo, a raíz de mi investigación,
que Castellanos no solamente abrió lugar para las mujeres en el sector diplomático, creo que todos los sectores donde ella estuvo, justamente esta labor y ese compromiso que ella tuvo en todas sus funciones, ¿no? En los diferentes ámbitos, permitió que hubiera más espacio para las mujeres, ¿no? Como columnista en el Excelsior, pues como funcionaria del Instituto Nacional Indigenista, ella allá pudo presenciar que justo las mujeres chiapanecas enfrentaban una doble situación de vulnerabilidad, ¿no? Es que no solo eran integrantes de comunidades indígenas, que ya era una primera vulnerabilidad, ¿no? Sino que además eran mujeres y dentro de la misma cosmovisión indígena, también ellos tenían sus propios mecanismos de opresión hacia las mujeres, ¿no? Entonces, el haber visto eso de primera mano fue todo lo que ella pudo escribir para denunciar estas situaciones de doble dominio, ¿no? De doble sumisión para las mujeres indígenas, ¿no? También todo ese enfoque que siempre tuvo ella de darle voz a los que normalmente no la tienen porque son víctimas de un sistema pues que va oprimiendo a los vulnerables, pues también influyó mucho en su labor como embajadora, porque a eso se dedicó ella también, no solo a la labor diplomática de crear redes políticas con las grandes personalidades, sino que Rosario constantemente bajaba a los salones de clases, ¿no? A platicar directamente con las comunidades o con la comunidad mexicana en territorio, ¿no? O sea, ella se preocupaba por escuchar desde abajo las necesidades que tenían los mexicanos en Israel, ¿no? Entonces creo que esa fue su manera justo de respetar lo que ella, sus creencias o lo que siempre luchó por hacer un mundo un poco más equilibrado desde la parte de la embajada, ¿no? Y pues no puedo decir que solamente gracias a que ella fue embajadora, pues ya se abrió más camino a las mujeres en el sector diplomático. Eso obviamente, pues es un proceso mucho más grande, ¿no? Ha sido fruto también pues de la propia lucha de las mujeres por acceder a más medios de educación, a más opciones laborales, ¿no? Más justas. Pero sí creo que ella pues dejó su granito de arena en todos los sectores, no nada más en el diplomático, para una mayor apertura a las mujeres, ¿no? En los distintos sectores. Y también preguntaba Jesús Mesa que cómo influyó el contexto en el que se desarrolló Castellanos en Chiapas para representar a México. Yo creo que Rosario, y lo que le comentaba, que tuvo una vida difícil, siempre estuvo como, no acostumbrada, porque uno no se acostumbra, pero siempre tuvo contacto con las dificultades y con las carencias, ¿no? Y principalmente en Chiapas, pues, por ejemplo, con su nana, ¿no? Que justamente era indígena y todo lo que ella vio, pues de alguna manera siempre le permitió tener esa sensibilidad, ¿no? De lo que es, formar parte de un grupo que es normalmente discriminado, ¿no? Y que sufre de carencias. Entonces, ella sabía que Israel era un contexto complicado, ¿no? Antes de aceptar el cargo, y el hecho de justo no ser la primera experiencia como difícil, ¿no? O dura en su vida, porque pues de hecho su vida desde siempre fue así, fue difícil, fue con ese contexto también pues negativo, ¿no? Incluso creo que eso también influyó para no tener como ese temor de decir, bueno, voy a Israel y me quedo ahí incluso aunque haya una guerra, ¿no? Entonces, digo, eso a lo mejor es un poco más especulación de mi parte, no hay algo que yo pueda decir, aquí dice, ¿no? Pero por lo que he leído de su vida, de sus decisiones y también de lo que ella plasma en su literatura, me parece que esa puede ser una manera en la que influyó su contexto previo para aceptar ir a Israel y para quedarse también ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. Te dice Sandra Fang, como una de las autoras que abordaba temas desde la perspectiva feminista, ¿estos escritos llegaron a permear en Israel de algún modo? Si es así, ¿cómo fueron percibidos? Muchas gracias. Lo primero que me gustaría comentarle a Sandra y a las personas que nos escuchan es que curiosamente Rosario Castellanos nunca se aceptó como feminista. Ella sí escribía desde la perspectiva feminista y sí buscaba denunciar la situación de desigualdad hacia las mujeres, pero nunca le gustó o nunca aceptó que le pusieran como esa etiqueta ni de indigenista ni de feminista, ¿no? Pero bueno,
a pesar de esto, es indudable que efectivamente contribuyó al desarrollo de un feminismo nacional. Tiene muchos textos en los que justamente habla de esta situación. Y yo creo que sí llegó a permear en Israel, porque ya el hecho de ser la primera embajadora mujer en Israel, justamente pues marca un precedente, ¿no? Respecto a este tema, pero también comentarles que yo no digo que en Israel no haya discriminación contra las mujeres, pero creo que sí es un país un poco diferente en ese sentido como ejemplo, estamos acá. Por ejemplo, como ustedes sabrán, pues en Israel las mujeres también desde mucho tiempo atrás pues tienen que hacer, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, ¿no? Como que justamente el mismo desarrollo del país ha llevado a incluir desde el principio con las mismas condiciones a hombres y mujeres, ¿no? Y cuando estaba, por ejemplo, Rosario Castellanos, pues la primer ministra era Golda Meir, ¿no? Entonces, como que las mujeres han tenido un papel político y económico más activo en Israel desde mucho antes que en México, ¿no? Y entonces eso obviamente pues habla de un contexto distinto en el que Castellanos pues llegó ya a hacer su labor y al menos en esa parte de la labor de las mujeres en Israel, pues ya era diferente a lo que ella se enfrentaba aquí, ¿no? De todos modos, sus escritos respecto a las condiciones de las mujeres o las condiciones sociales en Israel, yo creo que sí permearon ya a nivel cotidiano allá, pero también me gustaría rescatar que justamente todo lo que ella vivía allá, lo podía rescatar y lo podía leer la gente aquí a través de sus columnas de Excelsior, ¿no? Todo lo que era la sociedad en Israel, ese hecho de que las mujeres, pues, por ejemplo, al momento de que estalló la guerra, las mujeres tomaron el control, por así decirlo, de todos los comercios y de todo lo que había en la calle, porque pues los hombres fueron a la guerra. Todo eso, pues, de alguna manera también aquí contribuía a ver lo que era la vida de las mujeres allá, ¿no? Entonces, sí llegaron a permear, desafortunadamente tampoco hay algo documentado que nos pueda dar más pista de qué manera fue, pero creo que sí, por las mismas convicciones que ella tenía, y el hecho de que en todo momento estuvo escribiendo y estuvo difundiéndolo tanto allá como aquí, sí pudieron haber hecho que influyeran de alguna manera. Muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. Montserrat Cruz te dice, ¿cuál fue el rol que desempeñó la comunidad judeo-mexicana en el estrechamiento de relaciones entre dos países? ¿De qué manera integró Rosario Castellanos en su visión de política exterior a los sectores más vulnerables, como son las mujeres y las comunidades indígenas? Gracias. Pues justamente las comunidades judeo-mexicanas siempre han tenido un papel fundamental en la definición de la política exterior de nuestro país hacia Israel. De hecho, bueno, en el capítulo 3 de la tesis le dedico unas cuantas páginas a esa parte. No quise ahondar mucho en eso ahorita porque pues, es poco el tiempo que tenemos, pero siempre ha sido delicado el tema del reconocimiento y la relación con Israel, pues por el tema del conflicto árabe-israelí, ¿no? Y México tradicionalmente lo que ha buscado es pues mantener una posición neutral, ¿no? En todas las votaciones de Naciones Unidas que tienen que ver con esa situación, normalmente México se abstiene, porque justamente México al interior recibe presiones, ¿no? Tanto de la comunidad judeo-mexicana, pero también de la comunidad árabe-mexicana, ¿no? Siempre al interior estos grupos hacen presión, ¿no? A las secretarías, al gobierno, pues para buscar el voto hacia alguno u otro sentido, ¿no? Que favorezca ya sea la parte árabe o la parte israelí, ¿no? Y pues recuerden que la comunidad judeo-mexicana aquí tiene mucho poder económico y son grandes inversionistas, entonces esta parte pues siempre va a influir, queramos o no, en la definición de las relaciones, ¿no? Pero creo que esta es justamente una de las razones y de los grandes aciertos de Castellanos de decir, bueno, la parte económica y política es muy delicada, ha quedado estancada precisamente por muchas cuestiones políticas, pues entonces vamos a utilizar un mecanismo que nos acerque más que alejarnos, ¿no? Y eso fue precisamente pues la cultura, que de alguna manera pues ambas partes salían beneficiadas de un acercamiento cultural
y fue la manera en la que, pues bueno, la comunidad judeo-mexicana podía aportar o sumar sin entrar en algunas polémicas como pasó más adelante en el 75. Si recordarán, en la Asamblea de Naciones Unidas, ya después de la muerte de Castellanos, México vota a favor de la declaración que establece al sionismo como una forma de racismo, y creo que ese es el ejemplo claro de lo que puede lograr la comunidad judeo-mexicana en la relación bilateral. Después de ese voto, pues viene un gran boicot turístico y económico que sí afecta duramente a la economía mexicana, ¿no? Después de ese desafortunado voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Digo, eso ya pasó después de Castellanos, pero es un muy buen ejemplo del poder o del peso que tienen esas comunidades al interior y en la definición de la política exterior. ¿De qué manera integró Rosario en su visión política a los sectores más vulnerables? Esa pregunta en particular, creo que su visión política probablemente nos pueda, se pueda observar más pues probablemente en los informes, ¿no? Eso no lo sabríamos hasta que los viéramos, pero aquí me gustaría retomar o rescatar algunos de los pasajes que yo les leía, ¿no? Durante la presentación, cuando ella está hablando del momento en el que estalla la guerra, o, por ejemplo, el texto que también les compartí para leer previo a esta sesión, que se llama Jerusalén Terrestre, Jerusalén Celestial. Esos textos creo que justamente se aterrizan mucho a lo que es la vivencia diaria, o de lo que es para una persona, para una mujer, para un hombre, para un anciano, el hecho de vivir en un contexto pues de tensión y de guerra, ¿no? Y ser vulnerable por no tener una identidad, ¿no? O no tener un contexto seguro. Entonces creo que justamente esa visión que tenía Rosario Castellanos pues siempre está este contexto de tensión, de violencia, siempre hay una víctima, ¿no? Y siempre hay un dominado, y denunciarlo a través de esos textos, pues sí, es la manera en la que Rosario tenía, pues, de dar a conocer un poco a través de las columnas y de los textos que ella sí podía publicar, porque evidentemente los informes políticos y la información diplomática, pues siempre es secreto de Estado, ¿no? Sabemos que por la propia naturaleza de las labores en una embajada, pues no todo puede ser dado a conocer, ¿no? No todo puede ser de conocimiento del público en general, pero al menos lo poco que ella podía expresar a través de las columnas y de sus textos, creo que sí aprovechaba cada oportunidad, pues, para dar a conocer esa situación de vulnerabilidad y de que existen sectores que necesitan, pues, de alguna manera de justicia, ¿no? Entonces, pues, esa podría ser parte de cómo integraba esa visión en sus labores de la embajada. Muchas gracias. Dana Asensio te pregunta, ¿qué capacidades consideras que Rosario Castellanos mantenía y le fueron esenciales para desempeñarse y conquistar el cargo de diplomática, ¿no? Y si bien su trabajo como escritora es una de las facetas más conocidas y ricas, ¿cómo recuperar y matizar su existencia más allá de las mismas? ¿Cuál consideras que es el legado más importante en su labor diplomática? Gracias. ¿Qué capacidades? Pues, número uno, yo creo que justamente el hecho de tener ese don de la palabra y de poder expresarse en tantos medios diferentes a través de la poesía, a través de la narrativa, pero es que también dominaba la sátira, ¿no? A través de las columnas. Es que ella dominaba muchas maneras de la palabra escrita, ¿no? Y eso, pues justamente creo que le valió ese rol de intelectual destacada y de haberse desempeñado en tantos ámbitos que al final pues la llevaron a ser considerada para este cargo, ¿no? Creo que independientemente de que el espacio dentro del servicio exterior está abierto para otras personas que no sean diplomáticos de carrera, no es como que cualquiera pueda entrar, ¿no? Sí tiene que ser una persona pues que destaque y alguien que pueda decir, bueno, va a hacer un buen trabajo a pesar de que no tenga esta preparación o esta experiencia diplomática, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad pues de análisis y de escritura que tenía Castellanos, pues la respaldaba para poder conquistar este cargo. Y la segunda, que lo comenté muy brevemente porque pues, igual teníamos poco tiempo, pero Rosario Castellanos pues supo ir haciendo muchas relaciones. Al final, como todo en la vida, creo que las relaciones también siempre son clave, ¿no? Para llegar
pues a un puesto importante, ¿no? A desempeñarse en algún puesto de este nivel, y pues Castellanos conocía a muchos intelectuales, trabajó con muchos escritores, comentaba también que tenía buena relación con los secretarios de Educación Pública, conocía a Emilio Rabasa, ¿no? Entonces, pues todo esto, al final, esas redes que se van tejiendo dentro de su propio quehacer intelectual, pues también la llevaron a ocupar este cargo, ¿no? ¿Cómo recuperar su existencia más allá de la misma? ¿Cuál considero que es el legado más importante? Yo creo que su legado más importante pues fue justo el hecho de haber hecho como más humana o más personal el labor de la embajada dentro del país. El hecho de no haberse quedado con lo que tradicionalmente es el labor de un embajador, ¿no? Que es moverse en las grandes esferas y mantener informado al gobierno, pues, al gobierno mexicano, sino que ella realmente salió de la embajada, estuvo por las calles, fue a dar clases, o sea, nunca se detuvo en otros ámbitos. Más bien, no dejó que su labor en la embajada le impidiera seguirse desarrollando en otras áreas, porque al revés, ella vio esas áreas como una palanca o como un mecanismo para fortalecer su labor en la embajada. O sea, las compenetró de tal manera que pudo desarrollarlas todas y darse a conocer pues como una embajadora activa, ¿no? Una embajadora que en realidad conocía a la gente y que podía echar mano de diversas herramientas pues para poder cumplir con su labor, ¿no? Yo creo que ese es el legado más importante. Sí, gracias. Por aquí te preguntan también, Mariel Castillo dice, a diferencia de otras estrategias para el acercamiento entre México y el resto de las naciones, ¿por qué los vínculos con el mundo musulmán y nuestro país se llevaron a cabo principalmente por medio de la diplomacia cultural? O aquí te pone, ¿no? Con el mundo árabe e israelí. Claro. Yo creo, Mariel, que esta pregunta está un poco conectada con la respuesta que di a unas anteriores. Yo, en un contexto en el que las cuestiones económicas o políticas son tan delicadas o son tan polémicas y que no tienes mucho marco de acción porque o terminas mal con unos o terminas mal con otros, ¿no? Si tomas cierta dirección, pues justamente la cultura se abre como una suerte de alternativa que pues permite empezar a generar acciones sin caer justamente en estas tensiones, ¿no? Al final la cultura siempre es pues por eso le llaman el soft power, ¿no? Porque te permite ir avanzando sin polemizar realmente y poco a poco pues vas ganando margen de acción, ¿no? Entonces creo que Castellanos lo sabía, creo que por eso fue lo primero que echó mano, ¿no? La diplomacia cultural, la cooperación, para poder después abrir como más puertas, ¿no? Creo que también por eso siempre ese ha sido el medio de diplomacia para todo lo que tiene que ver pues con la parte árabe-israelí en el país. Yo creo que en el caso de México y probablemente también en el caso de otras naciones latinoamericanas, ¿no? Que prácticamente pues tienen la misma situación de no poder volcarse totalmente hacia un lado porque sería perder algo significativo o podría traer consecuencias como las que ocurrieron en el 75. Gracias. Aquí hay una pregunta distinta a las que te han planteado. Eunice te pregunta, ¿consideras que aquellas personas que tienen una cercanía considerable con la literatura, como Castellanos en calidad de escritora y poetisa, tienen una mirada y una capacidad de acción distinta o más rica en asuntos exteriores en comparación de aquellos diplomáticos de carrera que no son parte de la literatura mexicana y no tienen esa visión sensible que caracteriza a muchos de las escritores mexicanos? Gracias. Esa es una pregunta difícil. Yo creo que sí les da una mirada diferente. No sé si diría más rica, porque tal vez eso sería caer en un juicio de valor, pero totalmente creo que el acercamiento desde un ámbito literario, desde un ámbito artístico, sí le da a una persona una capacidad de ver o de tener un enfoque distinto hacia temas que son pues de política, ¿no? En este caso de política exterior. Normalmente, las personas que tienen perfiles totalmente de administración pública, ¿no? O de servidor público, y bueno, lo comento porque pues ya llevo también, no muchos años, pero ya llevo un ratito en el sector público,
normalmente se encasillan mucho, ¿no? O te encuadras, como que el mismo quehacer o el mismo sector en el que estás te obliga a no salirte muchas veces de ese cuadro, ¿no? Incluso, bueno, el llamado principio de legalidad, pues justo te marca que tú no puedes hacer nada más de lo que te asignan, pues, las atribuciones que tienes, ¿no? Pero justo el hecho de esas personas que tienen un acercamiento desde la literatura o desde la poesía, ¿no? Que tienen otro perfil, les dan la oportunidad de tener una visión un poquito más amplia que no siempre puede tener una persona que toda la vida ha sido diplomático de carrera. Entonces, más que sea una mirada más rica, creo que es una mirada distinta, ¿no? O un poco más amplia. Sí puede pasar. Ok, aquí hay una pregunta. Uh-huh. Tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos. Yasmín Rivera pregunta, sin duda Rosario Castellanos es un actor clave para la representación mexicana en el extranjero y sobre todo para la política exterior. Las relaciones Israel-México tienen como uno de los principales factores la cercana relación de ambos países con Estados Unidos. En este sentido, la pregunta que te plantea es, ¿cómo consideras que su labor fue vista desde los ojos de Estados Unidos? ¿Cuáles mencionarías como los principales aciertos del tiempo de Rosario como embajadora para solidificar la relación amistosa entre México e Israel? Muchas gracias. Sí, es verdad, el tema de la relación con Estados Unidos, pues efectivamente es un factor siempre a considerar cuando hablamos también de la relación con Israel, ¿verdad? Yo supongo, y también quiero subrayar que es una suposición, ¿verdad? Porque tampoco tengo algo que dentro de mi investigación que diga, miren, aquí alguien más lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que al final el hecho de que México se acercara más a Israel pudo haber sido como visto como con buenos ojos, ¿no? Desde Estados Unidos. Al final, pues Israel siempre ha sido un aliado fundamental para Estados Unidos, y pues qué mejor para ellos que México, pues que es su país vecino, pues también fomentara estas relaciones cercanas, ¿no? Y positivas con Israel. Y bueno, obviamente cuando se dio lo del 75, pues quedó claro también que Estados Unidos pues no iba a meter las manos, ¿verdad? Por México cuando cometiera algún tropiezo como el del 75, ¿no? Entonces, creo que pudo haber sido visto con buenos ojos, ¿no? No encontré en el archivo como algo que hablara de la intervención estadounidense, bueno, intervención en el sentido de que hubiera alguna acción trilateral o algo que involucrara a Estados Unidos dentro de las acciones que hizo Castellanos. No significa que no haya, probablemente las hubo, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Y los principales aciertos de Rosario como embajadora, recuperando lo que mostraba hace un rato, creo que uno de sus principales aciertos pues, fue ser docente en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella conoció a través de la universidad a mucha gente que le ayudó también a hacer estos análisis políticos y estos informes políticos que ella mandaba a la embajada. Creo que otro gran acierto fue no haber dejado de publicar sus columnas en el Excelsior y no haber dejado de publicar literatura, incluso estando allá, porque pues eso la mantenía también en contacto con el público, sus lectores mexicanos y también con el gobierno acá, ¿no? Y más allá de su labor como embajadora. Sí, y además también dentro del primer acierto, que es haber estado en la universidad, justo ella sin saberlo, pues sentó las bases para que su labor continuara incluso cuando ella ya no estuvo, ¿no? Creo que este contacto genuino que tuvo con estudiantes y con docentes israelíes, pues los llevaron a crear estos mecanismos para que lo que ella hizo continuara a pesar del paso del tiempo. Entonces, yo considero que esos son los dos principales aciertos que ella tuvo. Sí, muchas gracias. Y también recordemos que tu trabajo de investigación está centrado fundamentalmente en el personaje, ¿no? Y como este personaje, con las características que nos has presentado esta mañana, nuevamente, es justamente cómo ella se encarga como diplomática de fortalecer las relaciones con Israel, digamos. Tu trabajo está centrado en
en ese aspecto, y dejando los temas con Estados Unidos, había algunas preguntas también hacia Palestina, que me parece que no, digamos, no están en el marco de tu investigación, pero que abren, creo que con este trabajo que tú has realizado, pues abren el espacio, como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Para explorar otras aristas y ver justamente si esa herencia de castellano tuvo algo más allá de las fronteras con Israel, de la relación en los años 70, con las circunstancias que tú planteabas también al principio de la presentación, que están en tu trabajo, de estos cambios en las relaciones internacionales y poder situarnos, ¿no? Ya también lo has expuesto, como el escenario de 1975, que aquí lo interesante sería si hubiera estado Castellanos, es que este error, ¿no? Se hubiera dado. Eso tampoco lo sabremos, pero creo que el espacio rico de tu investigación y de lo que nos has planteado esta mañana en esta charla es justamente la persona, el personaje y lo que implica para la diplomacia mexicana, lo que implica ser mujer, lo que implica ser, no sé si decir disidente u oponente al perfil del gobierno, ¿no? Como le decía la doctora Gaitán, esta facultad que tiene el Ejecutivo de decidir a quién voy a mandar. No siempre a lo mejor las decisiones son las mejores, pero en este caso, bueno, pues era una mujer que aceptó, ¿no? Que tomó el reto y que nunca se alejó de las letras, como tú decías. Lo pudo conjuntar con esta labor diplomática, se acercó a la universidad y ella siguió siendo quien era, ¿no? La mujer de letras, la mujer de la cultura, la profesora, la maestra, en fin, ¿no? Creo que y a veces esas habilidades son tan difíciles de conjuntar ¿no? en una sola persona, y ella pues lo hizo. Finalmente, ¿no? Hay quien tiene esa capacidad y ahí estuvo. Entonces, creo que eso es lo más rico que nos dejas esta mañana. Doctora Gaitán, no sé si quiera hacer algún otro comentario antes de cerrar esta mesa. Sí, muchas gracias, Marlene. Pues congratulándome nuevamente de ver cómo Itzayana ha avanzado y ha seguido nutriendo su investigación, pues mi invitación es a que no deje de hacerlo. Y respecto a esta sesión de preguntas, que agradezco el interés de nuestros alumnos, ¿verdad? Por ponerse en contacto, por plantear sus inquietudes y las ideas que surgen escuchando a nuestra expositora. Quisiera señalar que sobre los inicios de la relación de México con el Estado de Israel, leyeron el semestre pasado una parte de la tesis de Jonathan de Vicente sobre este tema. Yo les recomendaría volver a otras partes de ese texto. Israelí en México y en el mundo hizo una gran labor para que el Estado de Israel fuera reconocido por países del mundo y en particular por México, que es el tema de Vicente en esa tesis. Quisiera también hacer una reflexión sobre lo que nos ha planteado las preguntas que han llevado a las respuestas de nuestra expositora, que es el ejercicio del feminismo en Rosario Castellanos. Ella no se asumía como feminista, como nos ha dicho Itzayana. Sin embargo, su práctica profesional, su práctica de vida, era absolutamente a favor de exponer la posición de las mujeres en nuestro país y de ganarse, como las mujeres en esta sociedad tenemos que hacer, ganarse el ser escuchada, ganarse un lugar a través de su obra, a través de su trabajo, ¿verdad? Entonces, los títulos que nos ha presentado Itzayana esta mañana de su trabajo literario, bueno, dejan duda de la capacidad y de la inquietud que tenía Castellanos sobre el papel de la mujer, a partir de su propia experiencia de vida
en nuestro país, en Chiapas, en las letras, en un mundo pues de hombres, ¿verdad? Y bueno, yo les recomendaría, por ejemplo, el poema Lamento, que está en una selección muy interesante y bastante económica del Fondo de Cultura Económica, que reúne toda su obra. Lamentación de Dido, ¿verdad? Ahí está. Y el último comentario que quisiera hacer es que a partir de lo que nos ha dicho nuestra conferencista sobre la falta de los informes políticos de Rosario Castellanos en el acervo histórico, me lleva a pensar en otro elemento que se planteó en la conferencia pasada sobre paz. También hay un año de documentos que no se encuentran sobre la labor de paz en la UNESCO. El año 57 no está en el archivo. Y esto me lleva a plantear pues la inquietud sobre por qué pasa eso en nuestro país. O sea, la sustracción de documentos oficiales es un delito. ¿A qué se debe? No sabemos a qué se debe, pero no están esos documentos y deberían estar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son las cosas que uno va encontrando a la hora de hacer investigación documental, que por otro lado, pues en lo personal, y aquí lo constato con lo que Itzayana nos ha comentado, es muy enriquecedor para nuestra formación profesional y para nuestras habilidades, pues también profesionales y de vida, conocer estos documentos, poderlos analizar y darles una ubicación en un nuevo discurso, en una nueva interpretación. Es un ejemplo y su trabajo es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero pues los invito también a ver otros ejemplos de este trabajo, ¿no? Hay sobre Torres Bodet, de tesis que hemos dirigido, que hemos conocido en la sobre Torres Bodet, sobre Galindo, que han sido propuestas de los propios, en su momento, estudiantes y que dieron lugar a muy buenas tesis, muy interesantes y que sin duda marcan un antes en la de que lo realiza. Así que pues muchas gracias de nuevo Itzayana, gracias Marlene, gracias al área de videoconferencias de nuestra facultad, gracias a la Coordinación de Relaciones Internacionales y a la maestra, a la doctora Ana Luisa Trujillo, secretaria técnica, por hospedarnos con este ciclo de conferencias. Gracias. Pues muchas gracias.